Atacando a la clase 1A. Parte 2. Justo ahora. Su sensei estaba siendo derrotado por ese monstruo. Bakugou se lanzó al ataque, estaba seco así que podía utilizar su don, seguido de Todoroki. El peliverde notó rápido que no eran contrincantes para ese monstruo, pero de igual forma el Nomu se dejó hacer y se quedó inmóvil. ¡Qué bien! Más inútiles, para poder jugar, Nomu trata de no matarlos. El peliceleste vio al peliverde e hizo una pequeña risa que no se notaba por la mano que tenía en el rostro. Se abalanzó hacia él, el peliverde lo esquivó y le dio un golpe en el estómago, para luego saltar hacia atrás. Vio de reojo cómo Nomu estaba acabando con los dos inútiles que tenía como compañeros para luego seguir viendo a Tomura. Ambos sonrieron y se abalanzaron contra sí. Tomura vio a Eraserhead y le sonrió. Vio que este utilizaba su don borrador en él. Eso era perfecto para poder pelear contra el peliverde, así que le proporcionó una patada al peliverde. Este lo bloqueó con un brazo, pero no vio el puño que lo golpeó en la cara. Lo hizo para atrás un poco, pero se recuperó rápido e hizo un barrida para botar al peliceleste. Este cayó al momento de tocar el suelo. El peliverde saltó encima de él y con el codo lo golpeó en el estómago sacándole el aire. El peliceleste estaba orgulloso del peliverde, tanto entrenamientos había valido la pena. Tomó impulso y se paró giro en su lugar y le dio otra patada al peliverde que se agachó y le dio un golpe en el rostro, haciendo que la volando. Oh no, cuando esto acabara estaría en graves problemas. Sabía que la mano que tenía el peliceleste en el rostro era importante y se la había quitado. Vio como este frunció el ceño. Se acabó. Sabía que recibiría una paliza. Solo esperaba que el alado lo defendiera, porque si no era hombre muerto y Nochisaki podría repararlo. ¡Boom! Una gran explosión se hizo ver en la entrada. Al parecer Ida había escapado tal y como lo planearon. Él lo había llamado. Todo está bien, ¿saben por qué? Gritó una voz que a los villanos hizo estremecer. Del humo salió una cara para nada feliz, porque ya estoy aquí. All Might, gritaron todos con alegría. El peliverde notó que claramente el héroe No 13 se encontraba fuera de combate. Esto debía ser causa de Kurohiri, que en ese momento se colocaba a la par de Peliceleste, que se colocaba la mano otra vez en el rostro. Es hora del nivel final, gritó el peliceleste con mucha alegría. Nomu ve y mata a All Might. Es hora de acabar con el símbolo de la paz. El Nomu, que en ese momento estaba siendo sostenido por el hielo de Todoroki y defendiéndose de un Katsuki rabioso, se soltó como si nada y fue tras All Might, que saltó desde su lugar para enfrentarse al monstruo. El peliverde vio esto como una señal y se apartó rápido del campo de visión de Tomura y se dirigió con los otros dos chicos. Chicos, debemos sacar de este lugar a Aizawa Sensei, pero como era de costumbre el Pelicenizo ignoró olímpicamente al peliverde, lanzándose hacia Tomura, pero varios villanos aparecieron por todas partes. Los tres comenzaron con una lucha. El peliverde solo podía esquivar tratando de utilizar lo menos posible su don. No quiera descontrolarse y que el plan saliera mal. Derrotaron a los villanos que lo atacaron, pero quedaron paralizados al oír un grito de dolor. Ese grito era de All Might, que en ese momento era sujetado por el Nomu, que estaba como partido en dos. Kurohiri había hecho un portal que hacía que la cabeza y los brazos del Nomu atravesaran el portal y sujetarán al héroe por las costillas, que tenía el resto del Nomu en una llave. No podía moverse. El Nomu presionaba un lugar en específico que para el héroe número 1 era sumamente doloroso. La niebla morada apresó a All Might. La mitad de su cuerpo cruzó en el portal. Querían partir a All Might por la mitad. ¿Acaso este era el fin de All Might? ¿So habría escapatoria para el final? Pues no, Todoroki usó su don para congelar la mitad del Nomu, haciendo que All Might pudiera soltarse, mientras Bakugou atacó a Kurohiri sosteniéndolo por su punto débil. All Might vio esta oportunidad. Una batalla de titanes se hizo presente. Ante los ojos del peliverde era una batalla gloriosa, pareja en ambos sentidos. Cada golpe que All Might daba el Nomu lo regresaba, cada extremidad rota o que desaparecía, el Nomu la regeneraba. Esto era gloriosa de ver. El peliverde se preguntaba el cómo All Might podía mantenerse en pie, pero lo supo. Aunque el Nomu era fuerte, le faltaba algo que All Might tenía y que la mayoría de la gente carecía: el deseo de poder proteger a los que te importan arriesgando tu misma existencia. Con un gran plus ultra y estruendoso boom, el Nomu salió volando, nombrando así al héroe número 1, al único símbolo de la paz All Might, como vencedor de esa gran y gloriosa lucha.
El peliverde vio como Tomura se rascaba el cuello para nada delicado, el plan había fallado y estaba seguro que habría repercusiones de todo eso. Movió su cabeza hacia los lados y pudo ver a varios villanos que se levantaban, y como Kurohiri había escapado de las manos de Katsuki, sin Eraserhead no podrían borrarle los dones y gracias a la batalla que tuvo el símbolo de la paz debía estar muy cansado, tal vez y solo tal vez si jugaban las piezas bien podrían salir ganando. Vio a Tomura al parecer le había leído la mente. All Might no se movía de su sitio. Tomura se abalanzó hacia él pero Katsuki se interpuso y con una gran explosión hizo retroceder al peliceleste. Shigaraki, los héroes, dijo Kurohiri viendo a la mayoría de héroes que estaban arriba de ellos. Kurohiri sabía que debían escapar de ese lugar, su misión era mantener al peliceleste a salvo. Empezó a teletransportar a los pocos villanos que quedaban en pie, estaba a punto de llevarse al peliceleste cuando... ¡Bam! 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 2 balas le dieron a Tomura, una en la muñeca y otra en el hombro, pero había escuchado bien, habían sido 3 disparos, pero solo eran 2 heridas en donde estaba la tercera bala. En ese momento Tomura vio al esbirro proveniente de los Yakuza adelante de él, si mal no recordaba su don era de desviar las cosas según las palabras de Chisaki, giró la cabeza para ver a quién le había dado la bala, lo único que vio antes de ser tragado por el portal, fue a ese idiota de las explotaciones, tirado en el suelo con una cara de horror, y al peliverde donde aparentemente estaba el pelicenizo parado, parece que lo empujó antes que la bala lograra tocarlo, pero no pudo evitar que la bala le diera a él. El peliverde solo cayó al suelo con un agujero en el área, donde debía estar su corazón y lo único que vio antes de ver todo negro fue la cara de preocupación de Tomura desapareciendo en el portal. ¿Por qué lloras? En ocasiones los consejos no vienen de nuestros seres queridos, algunos consejos vienen de personas propensas a nosotros en desconocidos, solo es decisión de uno si tomarlos para bien o para mal. No sentía absolutamente nada, todo a su alrededor estaba oscuro, se encontraba parado en medio de la oscuridad, intentó taparse los oídos, había un zumbido muy agudo en toda esa oscuridad, tardó un par de minutos así hasta que escuchó algo, trató de escuchar mejor y pudo oír un llanto, pero ¿de quién era? No lo sabía, caminó un poco buscando el origen del llanto y vio una puerta, se le hacía familiar, claro lo recordó, esa era la puerta de su antigua casa, caminó hacia ella y la abrió. Al cruzar la puerta, pudo sentir una sombra que pasó al lado de él, al voltear a ver quién era, pudo ver a ese hombre, el hombre que lo abandonó, con un susurro inaudible quiso hablar. «Papá». Se dio la vuelta para ver quién había hablado antes que él, y pudo divisar a un pequeño niño peliverde, no aparentaba más de 4 años, tenía algunos raspones y su cara estaba empapada en lágrimas y mocos. ¿A dónde vas? Ese niño empezó a hipar, apretaba fuerte sus manitas mientras que nuevas lágrimas comenzaban a salir. ¿Por qué lloras? Sabía lo que vendría después, sintió lástima por ese niño y un sentimiento amargo creció en su interior, que era, tal vez odio, pero ¿hacia quién? Odio a ese hombre o a él mismo. Aléjate de mí, eres un monstruo, tú no eres mi hijo. El niño fue corriendo y sostuvo al hombre de la pierna, mientras que más lágrimas salían de sus pequeños ojitos. Luego fue empujado por el mismo hombre, siendo atrapado por una mujer que estaba en un estado peor que el peliverde. Me largo de aquí, no quiero vivir junto a esa cosa. Isashi. Gritó la mujer tratando de llegar a su marido, pero era tarde, él se había ido. La mujer se deslizó por la puerta donde momentos antes Izuku había entrado, estaba llorando, al parecer ella estaba destruida. ¿Por qué lloras? Mami, ¿por qué lloras? El pequeño niño de ojos esmeraldas que en ese momento estaban empapados en lágrimas por fin habló. Mami, ¿a dónde fue papá? La mujer se mantuvo en silencio y más lágrimas resbalaban por sus mejillas, sus ojos estaban rojos, junto con su mejilla izquierda, al parecer ese hombre la había golpeado antes de que el niño bajara las escaleras. Mami, ¿por qué lloras? Preguntó nuevamente el pequeño niño. Mami, ¿qué pasa? Por favor mami, dime, ya no llores, no me gusta verte lloras, no me gusta ver a nadie llorar, ¿qué pasa? ¿A dónde fue papá? ¿Qué sucede? Dime por favor, ¿qué te pasó en la mejilla? Ya deja de llorar, mami, 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 ma. Paf.
El peliverde mayor se agarró la cabeza con fuerza, recordaba muy bien eso, el sabor metálico en su boca, el dolor en su mejilla, pero sobre todo recordaba las palabras que esa mujer le había dicho. Lo siento Izuku, lo siento. La mujer trató de acercarse al pequeño niño que cubría su mejilla izquierda. Yo no quise golpearte. Si quiso o no quiso ya no importaba, ya lo había hecho, con un lo siento no arreglaría nada. La mujer limpió rápido un pequeño hilo de sangre que escapó por los pequeños y frágiles labios del pequeño niño, que en ese momento estaba llorando a mares. Tu padre nos abandonó, él ya no volverá, mejor vete a dormir, te prometo que mañana iremos por un helado, está bien. El pequeño niño se fue corriendo escaleras arriba, se tiró a su cama y se enredó con las cobijas de su héroe favorito. Yo no quería escuchar eso mamá, esas no eran las palabras. ¿Por qué lloras? Otra vez el pequeño zumbido se hizo presente. El peliverde apretó sus ojos y sujetó su cabeza. Esta vez el ruido era más fuerte. Pequeños flashbacks pasaban por su mente. El arenero donde intentó proteger a un niño del abusivo de Kaki-chan, pero el niño prefirió ir a que Kaki-chan le pegara que ser protegido por él. Otra vez su casa donde se asustó y accidentalmente incendió las cortinas. Ese día su madre lloró y lloró. Ese día fue la segunda vez que Inko golpeó a Izuku. Recordó como todos los que alguna vez fueron sus amigos se alejaron de él, el único que estaba con él era Kaki-chan, pero lo único que hacía era golpearlo, insultarlo, ridiculizarlo, burlarse de él. La única que no lo trató mal fue su tía Mitsuki, ella era cariñosa con él, y jamás lo culpó de nada, pero ella no sabía lo que su propia madre hacía o lo que su hijo hacía con él. Los golpes de Inko seguían cada vez que accidentalmente Izuku activaba su don, nadie le había enseñado a controlarlo, no sabía cómo evitar que los accidentes pasaban. Recordó que alguna vez le gustaron los dulces, en especial los pasteles de manzana, eran sus favoritos y cómo olvidar su comida favorita el katsudon, pero Inko jamás le volvió a dar, decía que sus don de descontrolaría si comía mucha azúcar, pero era solo un niño, ella le prohibió a un niño comer lo que más amaba. Izuku tuvo que apretar nuevamente sus ojos. El zumbido se hizo más fuerte cuando abrió los ojos, pudo notar que se encontraba en su antigua escuela, pudo divisar a un niño de 12 o 13 años, al parecer estaba sentado hasta el fondo de todos, la mayoría estaba sentado a 2 espacios de él. Joven Bakugou, me alegra mucho que esté interesado en entrar a UA, sé muy bien que logrará pasar, como odiaba a ese maestro en todos los sentidos, o también Midori ya quiere postular para ir a UA, seamos sinceros chico, lo único que lograrás es incendiar la escuela, mejor no vayas. El peliverde frunció su entrecejo, podía recordar el sentimiento de impotencia de odio, podía recordar las burlas de todos, oír las carcajadas de aquel que alguna vez llamó amigo, solo vio como el chico cubrió su rostro con ambos brazos y comenzaba a dar pequeños sollozos. ¿Por qué lloras? Ahora estaba en el azotea, se había ocultado en ese lugar para que su amigo no lo encontrara, estaba escribiendo en su reciente diario el número 13 para ser precisos, en la mañana había debutado por primera vez la heroína Moon Lady y estaba escribiendo sobre ella. Aquí estás nerd de mierda, creíste que te escaparías de mí, su escondite al final no fue muy bueno del todo. Kaki-chan, ¿cómo me encontraste? Así que planes ir a UA, debes estar soñando, inútil bastardo. Si tan solo lo intento sé que podré ser un héroe, qué idiota era. Deku bastardo, no digas estupideces, mira quién lo decía. Tú no lo sabes si no lo intento. Y jamás serás un héroe, ¿sabes por qué? Porque eres un simple Deku, y los Deku no sirven para nada, porque alguna vez pensó que era su amigo. Cierra la maldita boca Kaki-chan, te crees mucho por tener un Kosei genial, pero solo eres basura, porque se creía valiente. Mira quién lo dice, por lo menos admites que mi poder es genial, no como el tuyo que solo lastima a la gente, porque no se defendía como debía ser. Eso fue un accidente, y fue hace años, porque lo negaba. Accidente o no, casi matas a alguien, no eres un héroe y nunca lo serás, por eso su padre te dejó, por eso él se fue y abandonó a tu madre, todo por tu culpa. Porque él tenía la razón. Basta, por favor, para ya no hables más, porque lo evitaba. Te duele porque sabes que es la verdad, no eres un héroe, eres un inútil Deku, la vida se apiadó de ti y por eso te dieron un don, pero aún así eres un bueno para nada, haz un favor a tu madre y a la vida y mejor muérete, porque no murió. Porque lloras. Kaki-chan, fue lo único que ese niño pudo decir antes de que le dieran una golpiza.
¿Por qué lloras? Qué raro, eso era lo único que no recordaba el dolor que sentía cada fibra de su ser, todos esos moretones que tenía en su cuerpo no los recordaba, tal vez su mente los hizo a un lado por lo que pasó ese día, después que acabó las clases. Ese chico iba caminando, cual tonto en las nubes, no recordaba en qué iba pensando, lo único que recordó fue ese sentimiento, el miedo cuando sintió algo asqueroso recorrer su garganta. Tranquilo muchacho, lo único que sentirás es un pequeño dolor, era algo gracioso al recordar ese momento, recordar el sentimiento de morir, tal vez le hubiera agradecido a ese villano, por dar fin a su sufrimiento, pero tuvieron que salvarlo, pero precisamente tenía que ser la persona que destruyó su único consuelo. Lo único que recordó oír fue, todo está bien porque ya estoy aquí. Antes de quedar inconsciente, cuando despertó pudo ver a su héroe, a su único héroe que pensó que creería en él. A Olmigt, qué gracioso, fue un iluso al pensar que él creería en él, su héroe estaba a punto de irse pero rápidamente hizo la pregunta aunque mintió un poco, ¿puedo ser un héroe, sin utilizar algún don? Verá señor, yo no tengo algún cosa y por eso me... No. Qué iluso fue al pensar que todos pensaban distinto, que alguien pensará que él podía. Lo siento chico, busca otra cosa, puedes ser chef o policía o bombero hasta doctor, pero tú no naciste para ser un héroe, podrías lastimarte y lastimar a la gente. ¿Acaso todos tenían razón? Solo pudo ver cómo ese hombre dio un salto y se fue. ¿Por qué lloras? Corrió como si su vida dependiera de eso mientras las nubes de lluvia se empezaban a formar en el cielo, llegó a su casa y fue directo a su habitación, su madre no estaba, se permitió llorar, gritar, patalear, quebrarse hasta ya no poder, vio las miles de cosas que tenía del hombre que hace breves momentos era su héroe, tiró todo, arrancó cada póster, imagen, tiró sus figuras en el mismo lugar donde estaban todas las cosas, sus sábanas y todo, absolutamente todos lo relacionado con cualquier héroe, tomó todo y fue al patio trasero, aventó todo a gran patio café donde en algún momento hubo flores y césped que ahora era solo tierra mal cuidada, la colocó en ese lugar, agarró el pequeño contenedor de gasolina y lo tiró encima todo, luego trató de hacer la esfera de fuego más pequeña de todas, y la lanzó hacia todo eso y la hizo explotar, miró como todo se hacía cenizas. ¿Por qué lloras? ¿Qué demonios estás haciendo, Izuku? Su gran fogata fue interrumpida por la mujer regordeta que estaba viendo su gran obra maestra. ¿Qué no ves? Hice una fogata, el peliverde recordaba la satisfacción de ver el rostro paranoico de su madre. ¿Sabes madre? Hoy tuve un mal día, ¿podrías darme un abra? Paf. ¿Por qué? Era como si golpearlo alegraba a esa mujer, Izuku solo se frotó su mejilla, sintiendo que la herida de su mejilla esta vez era un poco más grande, podía sentir el hierro en su lengua y lo único que hizo fue reír como un loco. La mujer estaba a punto de darle otro golpe pero antes de que su mano tocara la mejilla del peliverde este la detuvo. Porque maldita sea, no puedes tomar el papel de madre por un minuto y comprender cómo me siento. Fue lo que ambos Izuku pensaron, se me hace difícil respirar, ¿sabes? Me siento como un inútil, siempre he pensado que soy un monstruo, siempre he pensado que todo era mi culpa, pero en realidad fue tu culpa, tú eres la que me ve como un monstruo, tú me culpas de que Isashi se fue, tú me culpas de acabar con tu vida, pero en realidad todo fue tu culpa al decidir tener a un monstruo como yo. Tú no eres un monstruo, hijo. Todavía sigues llamando así, perdiste ese derecho desde que te atreviste a golpearme, desde que el inútil y estúpido de Isashi se fue. Cierra la boca, Izuku. Y retráctate de tus palabras. Sigues defendiéndolo, no, pero a mí jamás me defendiste, siempre fue él, siempre lo quisiste complacer, por eso cuando él deseó tener un hijo perfecto en una familia perfecta, tú no dudaste en complacerlo, para allá Izuku. Cuando yo nací él fue muy feliz, no, pero ¿qué pasó? Su hermosa familia perfecta se vio acabada, porque ¿qué crees? Su hijo salió como un monstruo. Izuku, por favor, para. Un maldito monstruo. Un monstruo que acabó con su familia feliz. Una familia inútil de mierda que solo es una fachada para poder sentirse mejor. Ya, no más. Peor favor. ¿Sabes 5 por qué no mejor nos haces un favor a los dos, y mejor te vas, hazle un favor a esta inútil familia y mejor déjame en paz de una vez?
El peliverde, que desde hace rato solo veía como la pelea que tuvo con su madre ese día fue la última, se arrepintió, no, y jamás se iba a arrepentir de lo que le dijo, y jamás se iba a cansar de repetir esas palabras en su cabeza. Siguió viendo todo, como comenzaba a llover, como la mujer que alguna vez llamó madre sacaba una cuerda de los cajones, como él mismo se sentaba en la otra esquina de la habitación presenciando todo, como la mujer regordeta no podía colocar la cuerda en el techo, vio como él mismo se paraba de donde estaba y le ayudaba a colocar la cuerda en el lugar deseado, él mismo le alcanzó el banco para que subiera, recordaba todo claramente, el último sentimiento de amor hacia esa mujer se había extinguido hace mucho. Solo vio como la mujer le regaló una mirada que jamás olvidará, al igual que sus palabras. Mi felicidad más grande fue verte nacer, creí que eras la cosa más hermosa de todas, pero ahora me doy cuenta que solo sentí felicidad porque había complacido a tu padre, al final de cuentas solo fuiste una carga para mí, al final tu padre tuvo razón, solo eres un monstruo. Esas fueron sus últimas palabras, las últimas palabras que esa mujer le dijo. A este punto ya no le importaba seguir mirando, se dio media vuelta y siguió caminando, la obscuridad lo absorbió nuevamente, y pudo escuchar al fin algo que no fuera ese zumbido. ¿Por qué lloras? Es lo que siempre quise preguntarte, ¿sabes? Pero ahora me doy cuenta. Qué bueno verte, hace mucho que no te veía. Deja de desviar el tema, mi niño, sabes muy bien qué has hecho, has engañado a todos, puedes dañar a la gente con tus palabras, el poder especial que les di para impulsar los deseos de todos, tú ya lo tenías, impulsaste a tu madre a su propia muerte, al no tener a su esposo a su lado la hizo buscar consuelo en otra parte, pensó que si te reparaba podría llenar nuevamente su vida, pero no fue así. ¿Podrías sacarme de aquí? Claro, pero antes de todo quiero que sepas que siempre me pregunte, no importa cómo lo miraba, siempre quise acercarme a ti y preguntarte el por qué llorabas. Pero ahora me doy cuenta que la pregunta que debía hacer era ¿por qué no lloras? Y jamás lloraste en realidad, y jamás lo hiciste, y jamás lo sentiste. Es por eso que buscas dañar a los demás, para poder intentar llenar tu corazón que está vacío de emociones. Y que con eso ya sabes que no tengo sentimiento, porque tienes que restregármelo en la cara. Tú dices que no tienes sentimientos, pero cuando estás con tus hermanos eso cambia, ¿o me equivoco? El peliverde sabía bien que él no se equivocaba, por años los sentimientos que mostraba eran simples fachadas, pero al estar con los únicos ineptos que consideraba sus amigos esto cambiaba, se sentía feliz y lleno de amor como si no le faltaba nada, y era raro porque podía decir que se sentía feliz, podía sentir, él sonrió ampliamente y levantó su mano, para luego desaparecer y dejar al peliverde en medio de un parque. ¿Dónde demonios estoy ahora? En esta ocasión pudo escuchar más sollozos, provenientes de los arbustos, casi se confunde a sí mismo con un arbusto, pudo verlo bien, un niño tal vez de 5 años estaba sucio con algunos moretones, unas pequeñas quemaduras y su pequeño cachecito rojo, probablemente fue después del accidente, pero a decir verdad, ya no recordaba mucho de su asquerosa infancia. Oye niño, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? El peliverde no lo podía creer. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento lo olvidó? Vio de arriba abajo a ese joven de 15 a 16 años. Déjame solo, fue lo que el pequeño peliverde dijo en jipidos y mocos. Yo seré un héroe en el futuro y si te dejo solo en esas condiciones, no sería heroico de mi parte, fueron las palabras de ese joven. ¿En serio serás un héroe algún día? Fue lo que el niño de orbes esmeraldas con gran alegría dijo. Claro niño, que no ves mi genial don. Wow. Sí que es genial, pero el mío es aterrador, solo lastima a la gente. El pequeño peliverde le contó todo lo que había pasado cuando despertó su don por primera vez. Se sentía tan cómodo con ese joven desconocido que le contó cada detalle. Ya veo, eso sí está de locos, pero debes admitir, si pudiste incendiar la mitad de una escuela, eso quiere decir que tu don es increíble. Izuku grande e Izuku chiquito escuchaban atentamente las palabras de ese joven. Habrán héroes muy grandes en el futuro y créeme, tú serás uno de ellos. Ya quiero ver en las noticias, en la sección de chismes, sabían que en el pasado del héroe Izuku, si el héroe Izuku incendió una escuela, bueno, o la mitad.
Todos se volverían locos con eso, así que no te preocupes, tú serás un héroe, y cree en mis palabras, crearé un mundo donde las personas sean libres. Ambos jugaron el resto del día, aunque este acabó cuando una gran camioneta negra se estacionó enfrente de ellos. El joven tuvo que irse. Espera, gritó el pequeño, deteniendo el auto, ¿cuál es tu nombre? Recuérdalo y guárdalo en tu memoria. Izuku, mi nombre es... Abrió sus ojos de golpe, sentía un pequeño dolor en el pecho y unas punzadas en su cabeza, ¿por qué no había recordado eso antes? ¿Por qué estás llorando? Fue lo que oyó de inmediato, tocó sus ojos y efectivamente estaba llorando, movió su cabeza para ver quién le había hablado y pudo ver al alado sentado en una silla muy cerca de él. Puede ser en respuesta a un dolor extremo, o algo emocional, o por una escena emotiva de una película. También hay miles de cosas que a los humanos nos hace llorar, por ejemplo la cebolla que... No me refiero a eso, Glutiere, ¿sabes lo que hiciste? El alado se miraba furioso por las tonterías que decía el peliverde. ¿Llorar? Claro, él sabía a lo que el alado se refería, pero solo estaba jugando con él. Casi mueres, pedazo de inútil, de no ser que te trajeron al hospital estarías muerto. Ahora ya sé dónde me encuentro, ya decía yo que se me hacía familiar el techo. El alado solo vio y pudo divisar un toque de tristeza en esas palabras. Sabes, no era mi plan que... Fue interrumpido, esta vez no por un golpe o una cachetada, sino por algo que estaba esperando hace mucho. Aux lo había capturado en un abrazo algo fuerte. El peliverde estaba confundido por las acciones del alado. ¿Sabes cuán preocupados estábamos, tarado? El peliverde esperaba recibir un regaño, pero en vez de eso escuchó algo, escuchó las palabras que quería oír hace mucho. Tranquilo, todo estará bien, yo te protejo, ahora estás a salvo y nadie te hará daño. No aguantó más y empezó a llorar. Esta vez no eran lágrimas falsas sin sentimientos o lágrimas de tristeza, esta vez eran lágrimas llenas de felicidad. Alegría absoluta era lo que su corazón sentía, y lo único que salió de sus labios fue: gracias por todo, Aux. Mi nombre es Aux, recuérdalo y guárdalo bien. Libérate, goza y busca tu felicidad. Hola, par de idiotas. Gritó un peliverde entrando a su guarida de diseño blanco, siendo cargado por Aux. Como dijo el dicho, hierba mala nunca muere, habló el peliceleste cruzándose de brazos. Estaba recostado en el sofá, sus heridas aún no sanaban y Chisaki no quiso sanarlo. Ambos se encontraban sentados en los sillones del lugar, y en medio de ellos se encontraban 4 tazas de café, uno dulce, otro con chocolate, uno con leche y el último que Chisaki tenía en la mano un poco amargo, y unas cuantas galletas con chispas de chocolate. Aux dejó al peliverde en el sofá. A decir verdad, después de que el peliverde lloró en su hombro, y una gran charla con el médico, este pudo salir del hospital. La bala afortunadamente solo rozó su pulmón izquierdo, aunque no dañó mucho. En cierta forma causaría alguna repercusión en el futuro. Enano inútil, insignificante mocoso de mierda, la próxima vez que vuelvas a hacer alguna idiotez como esa, te regresará de la muerte y te volveré a matar. Expulsó por fin el peliceleste. Si yo hubiera sido tú, hubiera dejado que ese idiota pelicenizo muriera de un balazo. 2, hubiera sido un idiota menos en este inútil mundo. El ojimiel sorbió su café amargo y le extendió un plato de galletas al peliverde. Si tú quieres puedo sanar tu herida. No gracias. El peliverde vio como Tomura asesinaba a Chisaki con la mirada, y mirando las vendas que el peliceleste tenía se rió un poco. Necesito saber qué pasó después que me desmaye. Según mis secuas, después que te desmayaste de Mise, se fue del lugar con algunos villanos. Claro, el muy inútil lo dejó allí para que los héroes lo arrestaran. Da gracias que solo lo deje allí y no lo mate, ganas no me faltaban. El peliceleste agarró su café con chocolate y le quitó algunas galletas al peliverde. De igual forma tú solo le sacaste información y lo dejaste en ese lugar. No importa. Según después de eso los profesores te socorrieron y te llevaron al hospital. Según la heroína Regover, Igel no tenía los instrumentos adecuados para sacarte la bala, y justo después, canturrió Aux tomando su café con leche. Su servidor hizo una visita a Oa. Hubieran visto sus caras. El idiota aquí hizo que el héroe Snipe fuera suspendido por unos días de Oa. Ahora era el turno de Tomura hablar. Dejó su café con chocolate en la mesa y prosiguió: por lo menos ya es un héroe menos de qué preocuparnos. Los Shiasaika ya se encargaron de él, nadie ha notado su ausencia aún. Tenemos todo lo que necesitamos. No todo fue un fracaso, logramos conseguir el aún que queríamos.
El Ojimiel le dio una hoja al Peliverde, donde habían apuntado los nombres de las muestras de Adam que consiguieron. Se suponía que solo serían 3, pero claro, el cuarto debía ser el héroe desafortunado. No 13. Era Cereal. Olmigt. Snipe. Sonrió ampliamente viendo que el nombre del héroe que él quería estaba, era Ceread. Susurró, todo ese alboroto no fue para destruir a Olmigt. Sabían que Nomu no sería contrincante para él, el motivo de todo eso había sido era Ceread el héroe borrador. Bien, todo está tomando forma ahora, es hora de seguir con el plan. El Peliverde se acomodó bien en su asiento y sonrió ampliamente. Dice: Asa y Demice, ustedes investigarán el Adam que obtuvimos, debemos saber cómo es que él puede borrar tantos dones, también investiguen el de Olmigt, sigan capturando héroes o civiles para los experimentos. Warfare, tú tendrás que hacer que los héroes se vayan, utiliza tu lengua y haz que todos se parten del camino, engáñalos y crea un conflicto y yo volveré a Oa. Tengo entendido que el festival deportivo se acerca y necesito acabar con Oa pieza por pieza. Ambos miraron al alado, preguntándole con la mirada lo que el Peliverde estaba pensando. El alado solo se encogió de hombros, y los tres miraron al Peliverde, que se encontraba con una hermosa sonrisa, de esas que los asesinos hacen cuando están completamente locos, sí, una bella sonrisa. Al día siguiente el Peliverde fue dejado por Aux. De hecho, el alado entró hasta la oficina del director con el Peliverde, luego de una discusión en el que tenían que cuidar la seguridad de Oa, y que si algún otro incidente de esos volvía a ocurrir sacaría de ese lugar al Peliverde en un chasquido. Escuelas de sobra habían. El Peliverde entró en su clase con un dulce en la boca. Tenía entendido que los héroes llegaron justo a tiempo. Todos los estudiantes habían sido separados según sus debilidades. Los profesores actuaron rápido y pudieron rescatarlos. Estaba seguro que si se tardaban un poco más esa chica rana hubiera sido polvo. Pasos ligeros fue a su asiento, pero fue detenido por una castaña que lo rodeó con sus Midoriya, creímos que te habíamos perdido, gritó el rubio con un rayo en la cabeza, viendo cómo Uraraka abrazaba al Peliverde mientras lloraba y cómo este palmeó su cabeza y se soltó de su agarre. Buenos días, dijo Aizawa Sensei entrando como Mon envuelto en vendas. Todos se sorprendieron de su aspecto, pero se sorprendieron más por lo que dijo. No se preocupen por mí, la batalla todavía empieza. Todos guardaron silencio, el festival deportivo de Oa de acerca. Algunos profesores se encontraban en una junta, discutiendo sobre lo que había pasado hace 3 días. El detective Tsukauchi estaba parada enfrente de ellos, buscando sobre el villano Shigaraki Tomura. Lo único que pudimos encontrar es que su don es el desintegrar cualquier cosa que toca, igual que el tipo teletransportador Black Mist. No pudimos encontrar nada más. Estamos hablando de alguien que salió de la nada, atacó a todos, supo cuáles eran sus debilidades, y no solo eso, Olmigt estaba en su forma esquelética en ese momento y juntó sus manos con preocupación. El profesor Snipe no aparece por ningún lado. Capturamos 72 villanos en Uzg, cada uno de ellos eran criminales o vagos del bajo mundo, salvo uno. Tsukauchi mostró una foto a todos en la sala. Este sujeto fue quien se interpuso entre el héroe Snipe y el villano. Según la investigación, es un miembro de los Yakuza. Hace unos meses la agencia del héroe Endeavor tuvo un encuentro con ellos, que investigaban un ser monstruoso en forma de pájaro no identificado, que ahora sabemos que se trata del Nomu, prosiguió Nezu. El Nomu fue destruido por el líder de los Yakuza, pero no fueron encontradas muestras de ese monstruo, y los Yakuza desaparecieron después del enfrentamiento con el héroe Aux. No podemos asegurar que fue alguna alianza, tal vez ese sujeto estaba en ese lugar por alguna razón, habló Mitnick cruzándose de brazos. Todos ellos juraron lealtad a ese sujeto. Un villano suelto, un héroe desaparecido, una alianza de la cual no sabemos si es cierta, un héroe que nos amenaza por la seguridad de Oa, un festival deportivo, que nos deparará el futuro. Habló Nezu, con una sonrisa clásica que lo caracterizaba. El almuerzo llegó. El trío de estudiantes se había posicionado en una mesa de la esquina, estaban hablando de tonterías que el Peliverde decía. Porque cuando decimos separado nuestros labios se juntan, y cuando decimos junto, nuestros labios se separan. Al Peliverde le gustaba ver la cara de confusión en sus compañeros, era algo grato de ver, nadie lo culparía de haberse reído de ellos pero no lo hizo.
Pues, tal vez, y Ida estaba medio ido, el peliverde siempre soltaba preguntas inherentes, algunas coherentes y otras que no tenían sentido, y para que nadie notara que él no sabía cambio de tema, Midoriya tengo que preguntarte, el por qué salvaste a Bakugou a una costa de tu propia vida. El peliverde solo abrió sus ojos de golpe, pero al instante hizo una sonrisa, él fue mi amigo en la infancia, tal vez no nos llevamos tan bien, pero sigue siendo mi amigo. Mentira, pensó el peliverde. El único que tendría la satisfacción de destruir al Pelicenizo sería él. Las clases transcurrieron con normalidad hasta la hora de la salida. Al abrir la puerta pudieron ver a varios estudiantes de otros grados. Pudieron intuir que estaban allí para ver a los estudiantes que se enfrentaron a los villanos y salieron con vida. Apártense de mi camino, extras baratos. El grito de Katsuki fue dirigido a todos. La mayoría tomó esto como un insulto. Silencio, Kak-chan. El peliverde por ratos se cansaba de la actitud de su ex amigo, pero antes que pudiera decir algo más de la multitud apareció un pelimorado. Estos son los estudiantes que se enfrentaron a los villanos. ¡Qué desperdicio! Pensaba que eran mejor que esto. El pelimorado hablaba muy directo, al peliverde a simple vista le agradó, y le agradó más cuando empezó una pequeña discusión con el Pelicenizo. Hay muchos estudiantes que no pudieron pasar a la clase de héroes, pero por suerte el Festival Deportivo Misa da la oportunidad de mostrar a nuestras habilidades, y si nos superamos tal vez podamos entrar con los héroes. Todos callaron, sabían bien que los profesores podían hacer que los estudiantes de otros grados pudieran entrar en la clase de héroes, asimismo podían sacarlos. Soy un alumno de la clase B, escuché que lucharon contra villanos y vine a ver si era cierto. Un chico parecido a su compañero Kirishima gritó en la parte de atrás. El Pelicenizo solo empujó a uno, se iba a pasar en medio de ellos, pero fue detenido por el peliverde. Kak-chan, ¿qué haces? El Pelicenizo solo desvió la mirada de esos ojos esmeralda, una sonrisa se escapó de sus labios. Por favor, deja de molestar a los demás o empeorarán las cosas. No me importa, todo da igual mientras alcances la cima. Las palabras del Pelicenizo hicieron que la sonrisa del peliverde se borrara. Esa frase él se la dijo cuando aún eran niños antes del accidente. La mayoría notó eso y antes que el Pelicenizo saliera, el empujó a todos y salió con paso rápido hacia la estación. No le importó que los otros dos, que siempre lo seguían, se habían quedado atrás. Después que se tranquilizó, supo que había actuado como un niño, recordó algo que él le había dicho. Las palabras tienden a tener un peso en los corazones de las personas, ten cuidado o te podrías morder tu propia lengua. 2 semanas pasaron, el peliverde entrenó su don al límite en este tiempo. Tomura le había dicho que la inestabilidad de su Kosei se debía a que no lo había manejado antes. Cuando hizo la prueba para entrar a OA lo utilizó sin problema alguno, también cuando Aizawa les hizo las pruebas no hubo nada malo, pero cuando entrenó con sus 3 maestros, se sentía más cansado de lo habitual y su don creció hasta el punto de que tuvo que utilizar reguladores para poder manejarlo bien. Esto lo notó cuando se enfrentó a Katsuki. Su don fue tan inestable que derrumbó la mitad de la instalación. El festival deportivo llegó, los alumnos de la clase 1 estaban todos en una sala solo para ellos. Está por comenzar el festival, hablo sin muchas ganas masticando un caramelo, todos deben ponerse en orden y calmarse afuera, no avergüencen a la clase. Midoriya, llamó Todoroki desde la esquina, el peliverde lo miró y asintió, objetivamente hablando estoy por encima de ti, tienes una mente capacitada para hacer estrategias, pero en una lucha no importa que tanto pienses sino que tanto golpeas, así que prepárate porque te venceré. Una declaración de guerra, era algo nuevo, el peliverde sonrió, Katsuki enfureció, Todoroki se mantuvo neutro y los demás se sorprendieron. Está bien Todoroki, ven por mí, hizo una sonrisa tétrica que a la mayoría le causó un escalofrío, pero te advierto que no será fácil, yo también iré con todas mis fuerzas. Démosle la bienvenida a los estudiantes de primer año. Present Mic anunciaba desde lo más alto y a todo pulmón, todas las demás clases salieron siendo anunciados por Present Mic. Bien, espero que todos jueguen limpio, la heroína Mid-Mid. El peliverde se preguntaba cómo es que dejaban a alguien como ella ser profesor en UA. Es hora que los jugadores representantes hablen. Midoriya Izuku, por favor pasa al frente. El peliverde solo se encogió de hombros, él había sido el primero en los exámenes de ingreso y todo fue por la culpa de la castaña. Camino hasta el lugar sugerido, no había pensado en nada para eso, pero sabía que esta era una oportunidad, recordó algo que él les dijo y sonrió.
No existe nada imposible, espero que todos nosotros luchemos y demos lo mejor de nosotros. Divirtámonos y aprendamos, no hay perdedores ni ganadores, sigamos hacia adelante y demos lo mejor de nosotros. Libérense y gocen, busquen su felicidad y las de los demás, haz lo imposible y salva a todos. Ve más allá plus ultra. Una sonrisa sarcástica escapó de los labios de un peliceleste que se encontraba con el Ojimiel en el laboratorio de este. Habían tomado un descanso de su investigación y ahora estaban viendo la transmisión del festival deportivo. Ja, ese idiota de Glutiere está jugando sus cartas bien, se rió el Ojimiel, ya infectó a todos sin que nadie se diera cuenta. Libérense y gocen, busquen su felicidad. Libérate de las ataduras que los demás te hicieron, dijo Aux viendo desde lo alto del estadio. Gocen de su poder, que todos caerán, dijo Tomura cruzándose de brazos con una amplia sonrisa. Busquen lo que los hace felices, y traten de llenarse, adquirió Chisaki. Porque cuando llegue el momento esa felicidad será su ruina, finalizó la sombra que miraba al peliverde desde lo alto, él se disipó, mientras ellos hacían su parte él iría por la última pieza del rompecabezas. Pequeños jadeos se escuchaban por todo el callejón seguido de pequeñas pisadas, nadie estaba por ningún lado, posiblemente todo ese lugar se encontraba vacío, una mata de pelo celeste claro corría sin reparo, tenía varias vendas por todo su cuerpo. Alguien quien sé, por favor, ayúdenme. Pequeñas lágrimas salían por sus pequeños ojos, podía oír a sus perseguidores muy cerca de ella, su corazón estaba atorado en su garganta, sus mejillas inundadas de lágrimas y pequeños rasguños. Por favor ayúdenme. Su andar paró cuando chocó con algo o alguien, su corazón estaba a 1000 por hora, vio a la persona encapuchada ante ella y más lágrimas rodaron por sus pálidas mejillas. No llores mi niña, estoy aquí para salvarte, mi nombre es él.